Según la encuesta del Centro de Estudios Públicos, un 44% de los consultados les gustaría que Michelle Bachelet fuera la próxima presidenta del país, seguida por Evelyn Matei, que tiene un 12% de las preferencias. En tanto, Franco Parisi y Marco Enrique Sominami obtienen 4 puntos cada uno. Son algunos de los aspectos que queremos profundizar, este y otros resultados. Nos encontramos por ello acá en el estudio de CNN Chile con el analista político de la Universidad del Desarrollo, Eugenio Guzmán. Eugenio, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, partamos, obviamente que probablemente las miradas se centran en el tema de las candidatas, pero yo quiero que hagamos un análisis general y quiero que partamos por el 44% de desaprobación que tiene el gobierno de Sebastián Piñera. Es un 44% de desaprobación y un 31% de aprobación. ¿Este porcentaje, tanto positivo como negativo, permite traspasar algún dividendo positivo a un candidato del sector? Bueno, mira, desde la elección, ¿no es cierto?, incluso antes de la elección de Bachelet, pero cuando al término del gobierno de Bachelet ella tiene una aprobación bastante alta, sobre 70%. Sin embargo, eso no se reflejó o al menos así no lo vimos, en los dos candidatos, y en particular el candidato a la Concertación, que era Eduardo Frei. Fíjate tú que el candidato Frei un 29% finalmente en diciembre, en la primera vuelta, y claramente si la aprobación de Bachelet era un 70-75%, uno hubiese esperado, o algunos analistas esperaban que eso se traspasaría, lo cual no ocurrió. Desde ese punto de vista, no es razonable pensar de que la popularidad del gobierno se traspasa necesariamente de manera lineal, o sea, uno a uno con la popularidad de los candidatos que van a la elección presidencial, como también los diputados. En ese sentido, los malos resultados bajos que tiene, por ejemplo, en atributos personales el presidente, el tema de la confianza, de la cercanía, ¿podrían solo endosarse a él como persona y no en general a su conglomerado? Bueno, cuando tú miras en general una serie más larga, ¿no es cierto? Ya no solamente miras al presidente, en este caso Piñera, sino que a la presidenta Bachelet, etcétera, hay ciertos atributos que los acompañan con todo el periodo. Por ejemplo, el tema de cercanía o los temas, ¿no es cierto?, de firmeza o los temas, ¿no es cierto?, de confianza han estado sistemáticamente en un porcentaje muy similar prácticamente desde el inicio de su gobierno. Ahora, ¿qué pasa con el tema de los porcentajes de las candidatas? Yo ya lo decía, 44 y 12. Sí. Esta medición es un poco especial porque como entre medio Pablo Helgueira se baja, entonces las preguntas cerradas, donde se le pregunta a la gente por un nombre, se eliminan y se hacen preguntas abiertas. Es que yo creo que en este respecto la encuesta tiene poco que decir. O sea, yo tengo la impresión de que más allá de cuáles sean las razones, en ese caso particular nos dice bastante poco, y tanto así que cuando uno analiza otras encuestas en periodos similares, en donde no hubo esta situación, no se enfrentó a esta situación, el resultado o los resultados eran completamente distintos. Yo creo que seriamente no podemos sacar muchas conclusiones en este respecto de la encuesta. No es muy decidora ni a favor ni en contra de Matei, porque algunos dicen, bueno, está muy lejos, otros dicen está cercana, pero también uno podría pensar que son dos nombres que surgen de forma innata, porque son preguntas abiertas, y Evelyn Matei, por ejemplo, una candidata. O sea, por lo pronto no era candidata, tanto así que solamente hay 3-4 días en donde se encuesta, ¿no es cierto?, a partir de los cuales ella había sido nombrada candidata. Así que muy poco, en general, dice muy poco esto. Yo creo que en este caso, yo entiendo las preocupaciones, esta es una encuesta muy seria. Yo casi hubiera evitado, ¿no es cierto?, este tema porque realmente nos entrega re poca información, o muy poca información, o nada. Ahora bien, dicho eso, respecto de otros temas, no cabe duda que es bastante interesante, pero en este respecto muy poco. Por el hecho de que no sea decidora, entonces probablemente podrían generarse cambios. Sí, además que esto se agrega a otra cosa. O sea, primero, aparte del tema que Matei no estaba en campaña, no estaba definida como candidata, a diferencia de Bachelet, que estaba definida. Y en ese caso, a uno le sorprende que Bachelet no hubiera tenido un resultado mucho más enjundioso, porque el resultado deja en una posición a Bachelet compleja desde un punto de vista de que si el objetivo de ella era ganar en primera vuelta, hoy día no se ve eso, es una situación más complicada. Desde ese punto de vista, la encuesta, si es que algo pudiéramos leer en este punto, habría que leer en relación a la votación de Bachelet, y no es la votación que uno esperaba. A ver, recordemos que, por ejemplo, en las primarias se decía, no, está resuelto el escenario, está claro todo, tanta gente votó por Bachelet. Son nuevamente esas cosas que contaminan un poco la política, porque finalmente no son creíbles, pero finalmente el resultado, yo creo que si algo nos entrega la CEP, sería lo otro. Ahora, ¿qué pasa con este porcentaje? Porque
Muchos dicen, al margen de lo que vamos a desglosar, y muchos analistas coinciden en que, por ejemplo, para que un candidato pueda posicionarse, tiene que primero ser conocido por la ciudadanía, tiene que tener un porcentaje de conocimiento y sobre ahí eso ya es una base. La encuesta revela que 99% conoce a Michelle Bachelet y un 94% a Evelyn Matei, o sea, están muy empatadas en ese sentido. Ahora, lo que pasa es que una cosa es el conocimiento y otra cosa es ser candidato. También en esa misma encuesta, ¿no es cierto? Pero es un plus ya que no lo conozcan. Por cierto. Por ejemplo, en esa misma encuesta, si uno ve otros de los candidatos preguntados, también son muy conocidos. Sí. Marco Enrique Minami tiene 94, por ejemplo. ¿Ves tú? Entonces uno diría, ¿es suficiente? No, si uno mirara la encuesta, el porcentaje que saca. Y déjame hacer un alcance. Respecto a los candidatos más pequeños, en el caso de Enrique Minami, a mí también me sorprende ese porcentaje, porque todavía yo creo que debería ser un poco. Ahora, en el caso de los porcentajes, siempre se subestima a estas alturas, todavía falta bastante, la campaña misma. Un ejemplo, Piñera tenía 17 puntos en el 2005, ¿no es cierto? Y la encuesta, eso es lo que daba la encuesta a esa altura. Sí. Ahora, finalmente el resultado fue mucho mayor, lo mismo el 2009. Entonces, obviamente la campaña reactiva muchas cosas, por eso es que un resultado de 12% no ¿Y se puede dar una lectura o qué podría pasar con los candidatos que por lo menos salen nombrados? Marco Enrique Minami, partamos por él. Él fue sorpresa en la encuesta anterior, durante el transcurso de este tiempo él creó una fundación, un partido político, sí, claro, tiene integrantes, concejales, alcaldes dentro de su coalición. ¿Podría tener un resultado quizás más potente entonces? No, yo creo que, a ver, uno esperaría que Enrique Minami debería estar llegando cerca del 10% dentro de poco, a las encuestas. Nuevamente lo sorprendente, o un poco menos en ese entorno, no estoy diciendo que sea ese el resultado, pero nuevamente lo que sorprende en ese sentido, ese 44% de Bachelet, que si hubiéramos esperado mucho más. Entonces, en ese sentido, eso es coherente con otro aspecto de la propia encuesta, cuando se dice que Bachelet cae mucho en aprecio, en evaluación positiva. ¿Y por qué? Porque está entrando a campaña. Eso también explica también la campaña de Bachelet de mantenerse a la izquierda para poder disminuir la votación de Marco Minami. Eso estratégicamente le permite a ella que no se le fuguen en la primera vuelta muchos votos. Es por eso que uno entiende que cuando incorpora en el gabinete los que podríamos llamar los sectores más conservadores, entre comillas, o sectores más pro mercado, menos de izquierda, más allá de incorporarlo, eso se condice con su discurso, que es más bien de izquierda. ¿Por qué? Porque está tratando de evitar que Marco Enrique capture ese electorado. O sea, Marco Enrique Minami podría tener un mejor porcentaje si es que no compitiera con Bachelet al frente, por ejemplo. Bueno, ese es su principal competidor. Ahora, el problema de Bachelet con esta estrategia es cómo se acomoda después, ¿no es cierto?, en la segunda vuelta, o algo más complicado, en la eventualidad gane Bachelet, ¿qué puede hacer en marzo del 2014? Claro. O sea, ¿cómo resuelve? O sea, va a tener un país incendiado, y en ese sentido, o muy activo, digamos, para no usar un término tan duro, en ese sentido yo creo que ahí está cometiendo un error, está generando el mismo error que cometió Piñera, que es generar muchas expectativas, y bueno, las expectativas después se cobran. ¿Qué pasa con otro de los candidatos que ya nombramos, Parisi? Parisi es un independiente, un economista que no tiene pasado político y que figura en una encuesta al igual, por ejemplo, Marco Enrique Minami, que tiene un partido político o que ya estuvo antes en una competencia. En el caso de Parisi es algo distinto. En el caso de digamos, la concertación y la concertación a la izquierda, dicho de paso, es bien interesante como cuando la gente le pregunta por concertación, el rechazo es menor que cuando le preguntan por nueva mayoría. Claro. Es bien interesante. Pero ahí hay que ver un poco más la sociología de ambos sectores. ¿En qué sentido? En el caso de la derecha, históricamente, siempre la derecha apela o le gusta apelar tanto a las élites como su base electoral a candidatos independientes. Tiene mucho más, diríamos, variación o uno llama aparentemente más variabilidad de preferencias, de interés, mayor divergencia dentro de ciertos márgenes. En el caso, y es menos disciplina. Entonces, por eso explica un Parisi, explica también un Francisco Javier Errázuriz, explica también un José Piñera en algún momento, explica mucho lo que ha sido la historia de la derecha. De hecho, por primera vez en los últimos años hemos tenido candidatos presidenciales a la derecha que son de partido. Históricamente siempre se buscaba un independiente o algo parecido. En el caso de la concertación es distinto. La izquierda es más disciplinada, más ordenada, y aquí lo que hay es una ruptura más de fondo. ¿Qué vamos a entender por progresismo de izquierda? ¿Qué vamos a entender por izquierda y qué vamos a entender por concertación? ¿Y cuánto estar abogando por el progresismo de izquierda encaja con el mismo envoltorio
de esta nueva mayoría, que no es tan nueva mayoría, que es más bien un acomodo dentro de la concertación, pero que no es tan, pero que en los hechos es más complicado. En ese sentido, entonces, Parisi tiene un poco errada la estrategia porque él siempre ve o confronta con Marco Enríquez o Minami, que por lo que entiendo, lo que conversamos, son nichos distintos o votos aparte. Yo diría que sí, o sea, en la medida en que un Parisi estaría apelando al medio, a un sectores más de centro, como de alguna manera lo hizo Francisco Javier Errázuriz, y gente que tiene más independencia, están en otra cosa. Parisi apela a esto en la misma línea que Marco Enríquez, pero desde otro punto de vista, acabemos con el duopolio de los dos grandes partidos. Su confrontación, su competidor no es Marco Enríquez. O sea, del mismo modo que el de Marco Enríquez, su competencia no está con Parisi por lo pronto, pero tampoco con Matei. Está precisamente con la Concertación y en particular con Bachelet. Ahora, el problema está en la segunda vuelta. ¿Qué ocurre en la segunda vuelta? ¿Qué ocurre con estos candidatos en la segunda vuelta? ¿A quién le entregan sus apoyos? Ese yo creo que es uno de los problemas. Ahora, ¿se puede interpretar en ese 2% que tiene Clot quizás el porcentaje de un voto que previamente, porque él está respaldado por el Partido Humanista, y el Partido Humanista en elecciones anteriores estuvo confrontado en otros pactos donde incluso estaba, por ejemplo, el Partido Comunista, la izquierda, sí, claro, que hoy están con él? Entonces, ¿ese porcentaje de dónde sale? ¿Solo el Partido Humanista o será también un porcentaje de ese conglomerado más de izquierda que no está tan comprometido con la izquierda? O sea, con la nueva mayoría. Con la nueva mayoría. Ciertamente hay un porcentaje importante allí. Históricamente el Partido Humanista ha sido un partido bastante pequeño y prácticamente ínfimo. O sea, no es casualidad que su salida a la Concertación a partir del 92 se diga precisamente porque su fuerza real es bastante feble, ¿no es verdad? Entonces, si uno ve las elecciones con Wright, se ve las elecciones, ¿no es cierto?, y con otros candidatos y también candidatos parlamentarios, siempre su estrategia fue aliarse al Partido Comunista o aliarse a sectores de izquierda. Hoy día no los tiene. El Partido Comunista está alineado con la Concertación. Eso es otro elemento interesante. Bachelet está obteniendo ese 44% con un Partido Comunista adentro. Pero ese 2% incluso puede ser bastante menos de ese 2%. Ahora, todo va a depender nuevamente, ¿ya? Y aquí es un tema más de fondo, por eso que hay que tener cuidado con la lectura respecto de cuánta gente vaya a votar. O sea, sí, si nosotros consideramos que va a ir a votar menos de la mitad de las personas, no es lo mismo que si va a votar más de la mitad de las personas. Por otro lado, supongamos que estos candidatos nuevos apelen al mundo joven. Nada, o gente que nunca ha votado, nada garantiza que esas personas, una vez que han perdido su candidato, vayan a votar en segunda vuelta. Entonces nuevamente se rebaraja el naipe, y ahí yo no veo muy activo en este caso a la Concertación en apelando al voto joven, como lo vimos en el caso de Frey en el 2009, si ustedes se recordarán. O sea, sí, fue completamente distinto. Vayan a votar. En este caso aparentemente es más tímido porque evidentemente mucha gente votando en la primera vuelta pueden votar por candidatos más extremos, porque la primera vuelta la gente vota por el corazón, en la segunda estratégicamente, pero esos mismos jóvenes o no votantes no sé si va a estar dispuesto a ir nuevamente a votar en una segunda vuelta cuando su candidato de corazón ha perdido. Ahora, sin apegarnos estrictamente a las cifras y en alusión a lo que tú me mencionas, ese 44% de Bachelet es con el Partido Comunista. Si uno desglosa las cifras previas, como que no calza, porque el Partido Comunista tenía un porcentaje versus lo que podía tener la Concertación, en teoría debería sumar más, o sea, hay una fuga de votos ahí en algún lado. Bueno, es que ese es el punto y el que mencionábamos en un principio. Cuando nosotros vemos esas cifras, lo preocupante no es tanto para el caso de lo que obtiene Matei, porque nuevamente ya sabemos que eso no representa, no hay una Matei en campaña, pero sí es interesante de por qué Bachelet no saca más votos, y entre otras razones está este hecho del Partido Comunista adentro, no le agrega tanto, y ahí hay que volver a otra reflexión. En el 2009 también está el Partido Comunista adentro, hay un pacto. Y yo creo que el gran ganador no fue la Concertación, el gran ganador fue el Partido Comunista. Y hoy en día el Partido Comunista probablemente se encuentra en una posición nuevamente ganadora que va a capitalizar más votos. En ese sentido, este pacto, eso también explica, yo creo, esta desafección que ha habido también con el Partido Radical, que ha sido el nuevo partido pivotal. Ya no es como antes era el Partido Radical, hoy día es el Partido Comunista, y el gran ganador es el Partido Comunista, no la Concertación propiamente tal. Tienen que ceder cupo, incluso ahí hay un tema de disciplina complejo para la Concertación, que lo vamos a ver en marzo,
nuevamente, si es que gana Bachelet, es esta cesión frente a candidatos como que están prácticamente solos, o sea, prácticamente designados como el candidato Jackson. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el rol de estos candidatos nuevos? ¿Va a ser de escudo para movilizar al estudiantado? Bueno, hay otro tema más de largo plazo. Ahora, Eugenio, para culminar, ¿sigue siendo un interrogante o una duda permanente el porcentaje de votación? La CEP dice que un 53% de los encuestados dice que con toda seguridad vota, pero una cosa es lo que digan los números y otra es lo que en el minuto mismo ocurra. Hay dos cosas. Cuando se les pregunta en esa misma encuesta si usted fue a votar o se abstuvo o si fue a votar a las primarias, hay algunas distorsiones. O sea, por ejemplo, se dice un 31% de las personas dice que fue a votar. La verdad es que fue bastante menos lo que fueron a votar, fue un 20%. ¿Ya? O sea, bastante menos en ese sentido. Si uno considerara solamente los que están seguros que van a ir a votar, esta encuesta, como otras, nos estaría diciendo que vamos a repetir un escenario similar a las de otras presidenciales, que es mayor que las municipales, pero normalmente cuya característica es la gente que siempre ha votado o gente que viene de hogares en donde o gente que va a votar por primera vez, ¿no es cierto?, pero de hogares en donde es costumbre votar, hablar algo de política, etcétera, etcétera. Bueno, ahora que evoluciona esto, Eugenio Guzmán, analista político de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, muchas gracias. Ustedes en la sintonía de CNN Chile.